Bien, estamos de vuelta y vamos a entrar ahora a los alcances que tiene la caída en la propuesta del nombre de la jueza Dobra Lucic para integrar la Corte Suprema. Esto en vista de toda la controversia que ya sabemos que se armó a propósito de su postulación, su comparecencia muy controversial en el Senado, cuando habló, entre otras cosas, de la necesidad de regular a la prensa, y una serie de antecedentes que fueron siendo dados a conocer justamente por medios de comunicación en estas semanas. El propio ministro de Justicia reveló que la misma jueza Lucic pidió declinar su postulación, el gobierno retiró su nombre y ahora hay que ir a lo siguiente. La Corte Suprema tiene que proponer un nuevo nombre para integrar una quina que ya está integrada por otros 4 magistrados, para que el gobierno, la presidencia de la República, postule entre esa quina un nuevo nombre que debe ser aprobado por la mayoría del Senado. Vamos a tomar contacto con la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, la jueza Soledad Piñeiro, a quien tenemos en la línea desde el sur del país. ¿Cómo está, magistrada? Muy buenos días, Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, magistrada? Buenos días, Megna. ¿Qué tal? Partamos con lo que finalmente posibilitó o precipitó más bien la caída de Dobra Lucic. Primero, esta suerte bueno, la acusación que pesaba sobre ella siempre lo negó, de haber favorecido a John Campos, ¿no es cierto?, para ponerlo como subrogante en una notaría, un hombre que a su vez tenía, ¿no es cierto?, una condena por maltrato cuando tenía una entidad, ¿no es cierto?, de menores en riesgo social, y eso sumado a otros hechos que la habrían perjudicado, como no haberse inhabilitado en una causa del Banco de Chile, etcétera, etcétera. Usted ha dicho, magistrada, que hay un sistema de nombramiento de jueces que tiene reglas poco claras y manipulables. ¿Es lo que pasó aquí? Yo creo que de alguna manera se refleja precisamente lo que durante muchos años nosotros hemos estado señalando sobre el sistema de nombramiento. Esa oscuridad, esa falta de reglas, esos espacios en blanco en donde los que intervienen pueden realizar conductas que precisamente no son las más adecuadas, sea que faltan derechamente a la probidad o que simplemente se trata de conductas poco éticas. Pero claramente en esta situación se ha revelado, se ha demostrado estas deficiencias. ¿Y en qué sentido queda demostrado aquí en este capítulo, ministra Piñeiro? Y de inmediato le introduzco, hay otro factor, que es el tema de la condición de mujer de la jueza Lucic. ¿Es un factor acá o usted está hablando meramente de las condiciones para integrar, cualquiera sea el género, los tribunales del país? No, en este caso no tiene que ver, a mi entender, la condición de género de ser mujer de la candidata. Porque ella aludió a eso, ¿se acuerda usted, en la comisión del Senado? Entiendo que lo aludió desde otro punto de vista, simplemente desde el ataque del ataque que ella entendió de la prensa, pero no es el punto al que nosotros queremos apuntar. Aquí es el sistema propiamente tal el que adolece de deficiencias, y en este caso, como usted me pregunta, ¿en qué se refleja? En que se ha demostrado, por una parte, que los méritos, la experiencia, la propia condición para estar en un cargo como este parecieran no ser suficientes, y es necesario recurrir a otros medios para poder destacarse dentro de los candidatos. ¿Como los operadores políticos, magistrada? ¿Como recurrir a un operador político? Como las conversaciones, como los que llaman operadores políticos, como cualquier otra cuestión que sea ajena a poder medir la capacidad para poder ocupar un cargo tan importante como el que a la que se ha candidateado la señora Lucic. Ya, pero ¿eso qué implica? Perdón, conversamos a esta hora con Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. ¿Qué implica aquello, magistrada Piñeiro? Porque, a ver, aquí más que si es que aquí operó esta mano poco transparente del operador político, etcétera, ¿no?, que trata de conseguir los votos para que finalmente la magistrada en este caso hubiese podido efectivamente llegar a la Corte Suprema, lo que termina precipitando la caída de Dobra Lucic tiene que ver con todo lo otro que yo planteaba al comienzo. Y se lo digo porque supongo que para poder llegar a la máxima cargo del Poder Judicial, como es la Corte Suprema, tiene que haber una situación bastante intachable desde todo punto de vista, un comportamiento que esté más allá de toda duda. Exactamente. Yo creo que aquí lo que tenemos que revisar es el procedimiento desde dos aspectos. Uno, que es un procedimiento tan antiguo
que no se ha modificado ni se ha puesto a la altura de los tiempos y de los cambios que ha sufrido el Poder Judicial dentro de los sistemas y las modificaciones que han sufrido los sistemas. ¿En qué sentido? En que son tan pocos los elementos y tan vagos los elementos que se consideran para efecto de poder decidir qué candidato es mejor que otro, que en definitiva podríamos llegar a decir que no existen antecedentes. Entonces, de no existir esos antecedentes o ser tan poco precisos y ser tan poco medibles, que en definitiva se deja una puerta abierta para que entren en juego otros elementos. Y ahí es donde aparece esta necesidad de conversar con una persona, de decirle, oye, recomiéndame, o de hacer incluso una estrategia bastante más estructurada como son los operadores. Claro, pero ministra Piñeiro, ¿cómo esto usted lo visualiza como problema? ¿En qué etapa de todo el proceso? Porque el proceso es una concatenación de etapas y hay una previa que tiene que ver con las mismas evaluaciones de los jueces, de las condiciones en que están terminando cada ejercicio en la Corte de Apelaciones respectiva, por ejemplo. Son los ministros de Corte de Apelaciones los que pasan a integrar esta quina para la Suprema y es la Corte Suprema la que propone la quina. ¿Usted ve en toda esa etapa previa del ejercicio de la magistratura el problema o lo ve en la etapa final de postulación, donde ese lobby o esas operaciones entran a tallar ahí desde que la Suprema ya propone la quina al presidente? Entonces, ¿el lobby va qué? ¿Dirigido a la moneda para que proponga tal nombre de la quina? ¿O va después que propone el nombre de la quina a los parlamentarios? ¿Dónde está el problema? Porque uno se pregunta, bueno, si no se hace así, ¿cómo diablos se hace? No, yo creo que hay en dos etapas, claramente. La primera es el proceso de selección, en donde las personas que tienen que seleccionar cuentan con pocos parámetros para poder elegir entre uno y otro. Entonces ahí en la formación de la lista, de la terna o de la quina en este caso, tenemos el primer escollo. Y luego nos vamos a enfrentar precisamente con quien tiene que proponer. En este caso, el presidente de la República se va a encontrar también con la misma dificultad, porque va a tener exactamente los mismos parámetros legales para poder resolver qué persona es la que debiera estar y qué persona es la que no debiera estar, con las mismas dificultades. Entonces, claramente es indispensable definir esos espacios para que no solamente los que están mirando, por así decirlo, desde fuera, sino que también los que están participando tengan claridad sobre, primero, qué requisitos deben cumplir y, segundo, por qué razón se eligió a otro y no me eligieron a mí. Ya, pero en el fondo, magistrada, uno entendería que lo que se necesita es hacer más explícitas todas esas condiciones y más transparentes en su información en todas las etapas, más que cambiar el mecanismo de reforma, porque ¿qué otra forma podría haber si no estas proposiciones colegiadas que dentro entre varios nombres el presidente proponga, que pase por el Senado? Porque siempre se termina igual en alguna suerte de cuoteo político al final, pero yo no sé si eso es evitable o si asumiendo que es así y que es inevitable, lo que tiene que haber es lo que usted está, según entiendo, proponiendo, que haya más claridad en las condiciones, requisitos, exigencias y también más transparencia en cómo todo eso se va informando en el proceso. ¿Es así o no? Así es, transparencia y objetividad. Objetividad en relación a los requisitos que se tienen que cumplir, transparencia en cuanto al proceso propiamente tal. Yo creo que no es una aspiración real el pretender que ninguno de estas elecciones estén exentas de alguna injerencia política de partida, porque precisamente en el caso de los miembros de la Corte Suprema se trata de precisamente los representantes de uno de los poderes del Estado. Si bien es cierto es el presidente, no podemos dejar de mirar de que también ellos forman parte de ese alto tribunal. Por lo tanto, excluirlo completamente nos parece poco real, pero sí establecer ciertos estándares de modo que quienes sean los candidatos los reúnan y sean de tan altos estándares que finalmente la decisión política, que es la última en este caso, no sea tan relevante. Es decir, reducir los espacios de esa injerencia. Sí, magistrada, conversamos a esta hora con Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. ¿Qué tan frecuente es la actuación de operadores políticos en el proceso de postulación de un juez a un cargo? Mire, personalmente no puedo responder esa respuesta. La verdad es que conocimiento de la existencia de operadores políticos, operadores judiciales, como le dijeron en alguna oportunidad, para mí es una novedad. No es una novedad el que tengamos que acudir
a veces a conversar con una u otra persona para lograr un cargo, pero sí la existencia de un operador. Entiendo que un operador es una persona que se dedica a ello. En ese sentido desconozco, y para mí es primera noticia sobre este punto, lo que no significa que no existan, porque precisamente lo que estamos criticando de este sistema es la poca transparencia. Claro, pero hay un punto, perdona Mauricio, es el siguiente, magistrada. Un juez que quiere llegar a la Corte Suprema tiene que, hay algo así como que opera una autocensura, hay un celo o un cuidado para efectos de no tocar ciertos aspectos del poder que pudieran eventualmente impedir su llegada al máximo tribunal. No sé si estoy clara que pueda entender bien su pregunta. Es que lo que quiero decirle es que hay casos que se conocen en el pasado, digamos, de jueces que no han llegado porque simplemente por sus fallos, ¿no? Entonces, el sector político que finalmente le da el voto no lo quiere porque representa, según ese sector político, a otro sector político a partir de los fallos, ¿no es cierto?, emitidos por un magistrado o por una magistrada. Nosotros entendemos y queremos siempre creer que cuando un magistrado o magistrada falla en derecho, no falla en función de su interés político, pero hay sectores que no lo leen así. A ver, yo creo que es un punto bien sensible, entiendo ahora bien su pregunta, es un punto bien sensible porque mucho tiene que ver con el tema de la independencia judicial. Precisamente los estándares, las reglas que debieran de primar dentro del Poder Judicial a efecto de que cada juez tome decisiones, es que no tenga presiones desde fuera ni desde dentro del Poder Judicial. Si yo tengo la presión externa de que para poder llegar a un cargo tengo que fallar en cierto sentido, entonces claramente ahí tenemos un problema. ¿Se da eso en Chile? El juez, es que eso está en el fuero interno de cada juez. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que intentar es que el procedimiento lo deje libre de esas presiones en la mayor medida posible. Bueno, es que eso nos lleva, magistrada jueza Piñeiro, justamente al tema de los 3 integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que justamente están siendo investigados por eventual corrupción y influencias espurias, incluso hasta del dinero en fallos que ellos han dictado. O sea que, y muchos han dicho a propósito de ese caso, bueno, que esto debe pasar en toda la justicia en Chile. No, Mauricio, no es exactamente lo mismo, porque lo que yo tengo entendido, y aquí no puedo afirmar exactamente, sino que lo que he conocido por la prensa, lo que tengo entendido es que aquí había una transacción. ¿En qué sentido? En que habría alguna forma de pago por obtener una resolución determinada. Eso es absolutamente distinto, eso es un delito. Yo lo que estoy hablando respecto de la independencia judicial es otra cuestión. Es si nosotros, dentro de nuestro sistema político, lo que decimos, por ejemplo, solamente van a llegar a la Corte Suprema aquellos que llevaron causas sobre derechos humanos y que las fallaron en cierto sentido, entonces los jueces, ¿qué es lo que van a querer? Si ese es el requisito no escrito, todos los jueces van a querer llevar causas de derechos humanos y, no todos los jueces, los que aspiran a llegar a la Suprema en realidad, llevar causas de derechos humanos y fallarla en tal sentido. Esa es una regla no escrita y es una regla que debe desaparecer. Es una regla que estoy inventando, por supuesto. Claro. Esa es una presión que no debe existir dentro del sistema. Eso es lo que atenta contra la independencia judicial. Bueno, tema que está en debate. Lamentablemente el debate no va a alcanzar a resolver el entuerto actual, que tiene que haber ahora una nueva postulación de otro nombre para integrar la Corte Suprema con el sistema actual, el que está vigente con todos sus defectos más bien. Magistrada Soledad Piñeiro, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, presidenta de la Asociación de Magistrados, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.